Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias a los que se registraron y a los que se siguen registrando. El día de hoy, como es costumbre, vamos a comenzar con este taller con uno de nuestros principales socios y aliados estratégicos de impresión 3D, Formlabs. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a la doctora Elisa Praderi, es nuestra Clinical Protocols and KOL Manager de Formlabs. Y también está con nosotros Carlos Alvarado, es nuestro channel manager en Latinoamérica de Formlabs. Por cualquier duda o pregunta que tengan posteriormente, nos van a apoyar ambos. Y pues bueno, el día de hoy uno de nuestros principales temas es alineadores dentales con impresión 3D, flujo de trabajo, digital y algunos nuevos materiales que la doctora Elisa nos estará presentando. De antemano les agradecemos mucho. Doctora, muy buen día. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esto. Que tengan buen día a todos y seguimos aquí al pendiente. Bueno, muchas gracias Rodrigo y a todo el equipo de Century 3D. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que puedan, por los dos, ¿pueden ver mi pantalla correctamente? Sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando, como bien Rodrigo presentó, un tema que utiliza la impresión 3D, que es el tema de los alineadores y retenedores utilizados para ortodoncia. Y vamos a estar hablando un poco de lo que es el flujo de trabajo digital, que incorpora impresión 3D y específico, obviamente, el ecosistema de Formlabs, y también hablando de los materiales que podemos utilizar. Y bueno, espero que les sea de interés. Muchas gracias Rodrigo por ya haberme presentado. Simplemente les comparto yo un poco más de mi experiencia. Yo soy odontóloga general. Tengo experiencia clínica, tanto en la práctica privada como en servicio de urgencias y también en el área de investigación, específicamente en la estética. Actualmente soy la Clinical Protocol y Key Opinion Leader Manager en Formlabs, así que vamos a estar, esperemos si tenemos algunos clínicos o expertos en laboratorio o en área de ortodoncia. Espero que si tienen alguna duda técnica, por favor en el Q&A de Zoom, vamos a poder también interactuar un poco más si tienen alguna duda específica. Un poco relacionado a, bueno, Formlabs es una empresa que se dedica obviamente al desarrollo de impresoras 3D, unidades de postprocesamiento, tiene software, ahora lo vamos a ver, y al igual que materiales. Pero dentro de Formlabs hay una subdivisión que es el área de Formlabs Dental. Formlabs Dental es el business unit dentro de Formlabs que se dedica específicamente a desarrollar este ecosistema específico para odontología. ¿Qué consiste este ecosistema? Y lo vamos a estar viendo en profundidad. Es en la impresora, que permite imprimir con materiales biocompatibles, aparte de los materiales que vamos a ver hoy, que son materiales estándar, que son para la producción de modelos, la serie de materiales, y Preform, que es el software, o el desarrollo de settings para aplicaciones específicas. Entonces, vamos a estar hablando un poco más en profundidad del ecosistema y el flujo de trabajo. Un poco sobre los temas que vamos a tratar hoy, un concepto muy básico de manufactura aditiva, que seguramente tengamos ya unos cuantos expertos, pero simplemente recordar y refrescar unos pequeños conceptos para que facilite el entendimiento de la altura de capa que vamos a estar hablando durante toda la presentación, sobre el flujo de trabajo propiamente dicho, los materiales y unas conclusiones finales. Entonces, primero que nada sobre la manufactura aditiva. En odontología sabemos que ya hemos tratado con el sistema de impresión 3D en general. Y esto significa que ya hemos tratado con lo que sería CAD/CAM y las fresadoras históricamente. Pero ahora con el tema de lo que llamamos impresión 3D, es específicamente manufactura aditiva. ¿Y qué consiste esto? Básicamente en la generación de nuevos dispositivos, materiales, modelos, objetos que se forman por el agregado de capas simultáneas. Entonces, ¿qué significa este proceso de impresión capa por capa? Para aquellos que no lo saben, como vamos a estar viendo, va a haber una posición de capas simultáneas que van a generar este objeto. Y el capa por capa se diferencia porque podemos modificar en el software, como vamos a ver después en Preform, podemos elegir qué tan grande queremos que esa capa sea o qué tan fina sea. Obviamente, esto va a tener una implicancia en el tiempo de trabajo y el acabado de superficie. Entonces, si vemos la imagen de la izquierda, sabemos que cuanto más altas sean esas capas, vamos a
a terminar más rápido de imprimir un objeto, pero al mismo tiempo vamos a tener como un efecto más escalonado, unas líneas un poco más visibles. Sin embargo, si tenemos unas capas más finas, podemos ver que tenemos una superficie que se disimula aún más esas líneas, la resolución, la superficie realmente es casi imperceptible ver las capas cada vez que las hacemos más y más pequeñas. Pero obviamente esto tiene una contraparte que agrega más tiempo de trabajo. Entonces, estos son los parámetros que vamos a estar utilizando para elegir el material y la altura de capa para determinados objetivos. Entonces, esto va a ser el clave y el eje para poder entender también el resto de los materiales. Entonces, ahora pasando un poco más estrictamente al flujo de trabajo digital, hoy vamos a estar hablando obviamente de alineadores, pero también podemos incluir el tema de los retenedores que utilizamos en ortodoncia, porque obviamente va a consistir de vuelta en el termoformado sobre un modelo. Entonces, podemos utilizarlo para alineadores y retenedores. Entonces, si observamos el flujo de trabajo digital, la impresión 3D ocupa una parte de todo ese flujo de trabajo. Sabemos que si nosotros observamos o tenemos un paciente, sabemos que va a pasar por todo un recorrido y que la impresión 3D va a ser, en este caso, el tercer paso. Entonces, si arrancamos con un paciente, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, la digitalización. No voy a entrar mucho en detalle en la parte de escaneo intraoral, pero es fundamental, obviamente, tener un buen escaneo o un buen modelo que después el laboratorio utiliza para digitalizar con un escáner de mesa. Esto es fundamental porque obviamente las bases de una buena impresión, tanto en el flujo convencional como el digital, siguen siendo exactamente las mismas. Si no respetamos una correcta técnica de escaneo intraoral, nuestro modelo o reproducción no va a ser el mejor. Entonces es súper importante que el escaneo integral se haga de una forma correcta, siguiendo los protocolos acorde al escáner que tengan, o utilizar un material de impresión con una cubeta que esté bien adaptada al caso, y bueno, y poder obtener un modelo que sea acorde a la situación clínica, y que no se haya deformado, es decir, que podamos hacer el vaciado en el momento adecuado para que no haya deformación. Entonces, una vez que digitalizamos a nuestro paciente, el siguiente paso es, tenemos, por ejemplo, en este caso, el escaneo intraoral. Entonces, con esta información, nosotros somos capaces de pasar al segundo paso, que es la planificación y diseño. En este caso, la planificación y diseño, aquí muestro un ejemplo que es Clear Aligner Studio de 3Shape, que es uno de los más conocidos, que nos va a permitir, que tampoco entra en detalle, porque es el tema de conversación de hoy, pero que hay muchos softwares disponibles actualmente que nos permiten hacer incluso este paso en nuestra práctica, en nuestro consultorio, y ser completamente independientes y poder hacer este sistema nosotros. O capaz que el laboratorio con el que trabajamos manejan este software, y bueno, les podemos enviar la información ida y vuelta, y después nos pueden mandar el archivo de vuelta e imprimimos el modelo. Es decir, hay un montón de opciones. Incluso yendo un poco más allá de, por ejemplo, el ejemplo de 3Shape y Clear Aligner Studio, hay otros sistemas, otros softwares que en realidad tienen la característica de que se paga por el caso que se haga. Entonces, hay otras opciones que, si no hay que pagar capaz que una licencia, pero que permiten de repente diseñar un caso y pagar solamente por ese caso. Entonces, hay un montón de opciones disponibles que, bueno, el beneficio que tiene esto es que nos permite al clínico adoptar lo que se ajuste a las necesidades. Y de repente, para determinados casos, utilizar una cosa y para otros otra. Entonces, lo importante es que una vez que nosotros hagamos toda la planificación en el software, podamos exportar el archivo del software que estemos utilizando como archivo con la extensión OBJ o STL. Esto es importante porque esto es lo que nos va a permitir importar este archivo digital a lo que va a ser nuestro software, que es Preform, que en un segundo ya lo vamos a ver. Entonces, una vez que hayamos pasado y hayamos hecho todo el setup de nuestro caso clínico, somos capaces de pasar a la etapa de impresión propiamente dicha. Entonces, ¿en qué consiste la impresión 3D con Formlabs en este flujo de trabajo para alineadores? Consiste en básicamente 4 subpasos en este macro view que estamos teniendo del flujo de trabajo. En primer lugar, vamos a tener que seleccionar un material, vamos a tener que preparar, orientar esa parte para que se pueda imprimir, se imprime en la impresora y se hace el postprocesamiento de las partes. Entonces, si pasamos primero a la selección del material, hay un montón de materiales que se pueden utilizar para este fin, para la producción de modelos, para el termoformado de alineadores y retenedores,
que después vamos a hablar más en detalle en la segunda sección de esta presentación, que es sobre materiales. Entonces, hay un montón de materiales disponibles que lo pueden elegir acorde a sus necesidades. Entonces, simplemente al MacroView, aquí les agregué qué materiales se pueden utilizar. Vamos a hablar de la resina Draft, que es una resina nueva que se lanzó la semana pasada, que comparte obviamente área también con ingeniería, pero tiene muy buenas aplicaciones en odontología, y es el material que vamos a estar indicando como el estándar nuestro para la producción de estos modelos. Por otro lado, la resina Gray, que era la que recomendamos hasta el momento, que también la voy a estar mencionando, la resina Model, que se utiliza sobre todo para modelos de odontología restauradora, pero se puede utilizar también para esta aplicación, si por algún motivo optan por este material, por el color, o porque también lo quieren usar para otros trabajos, prueba de puentes o restauraciones. Y simplemente agregar la resina White, que si bien no va a estar vinculada a la producción de alineadores, tiene una aplicación interesante para ortodoncia en cuanto a presentación de casos y modelos diagnósticos. Entonces, una vez que seleccionamos nuestro material, que ahora después vamos a entrar más en detalle, cómo elegir o qué conviene para determinada situación, tenemos que pasar a Preform. Preform es un software de Formlabs que es de descarga gratuita, pueden ir a la página web y ya descargarlo, y lo que permite es imprimir exitosamente a todo el equipo dental. Es muy importante reconocer como clínicos que vamos a estar delegando etapas del flujo de trabajo a nuestro equipo dental, a los asistentes, al equipo técnico que tengamos como parte del consultorio, o nosotros mismos. Es un software que es muy intuitivo, y la verdad que tiene unas funciones automáticas que permiten orientar las partes y entender cómo se va a imprimir estos objetos. Entonces, Preform es fácil de usar, es simple, parece muy simple, pero tiene muchas herramientas útiles, no precisa internet, ni licencia, ni dongles, simplemente se descarga y ya está. Entonces lo pueden instalar en Mac o PC, es la verdad una herramienta súper ágil, y ya si tienen algún escáner intraoral pueden abrirlo en Preform. Entonces, de vuelta, recordar, necesitamos el archivo exportado en formato de OBJ o STL. Una vez que nosotros tenemos eso, lo que hacemos es lo importamos. ¿Cómo se importa? Básicamente file open, que se utiliza en el sistema. Entonces lo que va a aparecer en primera instancia va a aparecer el objeto en el fondo y va a saltar un pop-up que va a indicar, bueno, qué material voy a querer imprimir y qué altura de capa. Entonces una vez que elija esos parámetros, somos libres ahora de orientar la parte en la plataforma. En este caso lo que vemos es, por ejemplo, tenemos un caso que va a llevar un total de 7 alineadores, por ejemplo, o que justo es lo que nos permite imprimir, y en este caso estamos imprimiendo los modelos directamente en la plataforma de impresión. Entonces, ¿cómo orientamos para que estos modelos queden directamente en la plataforma de impresión? Como vemos, podemos tener el objeto en el espacio, y tenemos una función de rotación, de orientación, que nos permite seleccionar la base. La base que seleccionemos nos va a permitir que directamente la base que seleccionemos va a estar en contacto con la plataforma de impresión. Entonces es una herramienta súper ágil que permite orientar los objetos rápidamente, y es imprimir directamente la plataforma de impresión es algo que nosotros recomendamos, y eso va a permitir imprimir de forma rápida comparado con, vamos a ver, modelos verticales. Entonces, una vez que, por ejemplo, seleccionamos, bueno, qué orientación quiero que tenga el modelo, puedo orientar cada modelo en el espacio, ajustarlos, por ejemplo, acomodarlos de tal forma que me permita agregar más modelos en un trabajo de impresión. Por otro lado, si no, por algún motivo necesitamos imprimir más modelos, o por ejemplo, hay muchos clínicos o ortodoncistas que necesitan imprimir más de 7 o 8 modelos por plataforma de impresión, entonces lo que hacen es, cuando se están por ir de la clínica, orientan las partes de forma casi vertical. Como ven, tiene una pequeña angulación, que eso es lo que también nosotros recomendamos para tener una impresión exitosa, y esta angulación lo que permite es combinar más cantidad de modelos en un solo trabajo, es decir, se va a imprimir estos modelos directamente en un solo tirón, digamos. Entonces, esto es otra forma que se pueden orientar los modelos. La orientación es súper importante porque nos permite jugar justamente con el tiempo de impresión,
y con el espacio y cantidad de objetos que se imprimen en un momento. Entonces, por ejemplo, aquí estamos orientando de forma vertical, entonces, como vemos, tenemos una función de bola en el software, que nosotros podemos orientar y darle esa angulación, y podemos, como ven, las líneas rojas indican que se están solapando objetos, y básicamente lo que hacemos es los separamos para que no se impriman de esa forma, y queden bien distanciados y se impriman correctamente. Entonces, una vez que están orientados, una cosa importante, como estamos imprimiendo de una forma vertical, necesitamos agregar los soportes. Para aquellos que no están familiarizados con los soportes son importantes para imprimir objetos cuando están en esta forma vertical, y porque necesitamos que estén sujetados a la plataforma de alguna forma. Entonces, de esta forma generamos lo que son los soportes y el raft. El raft es un elemento que ven aquí en la base, que va a permitir que se genere capa por capa y que se imprima el objeto correctamente. Estos son fundamentales. No podemos imprimir un objeto así en el espacio, necesitamos que tengan estos soportes. Y que estén bien soportados, como decimos, es fundamental para que no haya fallas de impresión. Entonces, aquí volvemos a orientar para que no se solapen, y después mandamos a imprimir. Para enviar el trabajo a la impresora es sumamente sencillo. Hay un botón naranja que lo que permite es decir print now, imprimir ahora, y lo que permite es cargar el trabajo directamente a la impresora. Una vez que está cargado a la impresora, vamos a la parte propiamente dicha de la impresión con la Form 3B. Entonces, para recordar un poco, la tecnología de la Form 3B, para aquellos que tengan una Form 2, que es la generación previa de la impresora, ¿qué es lo nuevo con la nueva impresora, la Form 3B? Básicamente contiene una nueva tecnología que le llamamos Low Force Stereolithography, que es una tecnología de bajas fuerzas. Lo que sucede es, como ven, hay una plataforma que desciende al tanque de resina, y hay un láser que viene por abajo que cura la resina líquida. Entonces, cuando la plataforma se separa, porque el objeto se va a estar imprimiendo al revés, cuando se separa del tanque genera un efecto de vacío, de fuerza. Y en la impresora anterior, en la Form 2, para evitar que el objeto, cada vez que se separa la plataforma del tanque, para evitar que ese objeto se caiga, digamos, o que esas fuerzas de succión lo separen de la plataforma, necesitamos unos soportes bastante grandes, o que se sujete bien, agregar más cantidad. Entonces, con la nueva tecnología, ¿qué es la ventaja y qué es lo que permite? Básicamente, al tener un tanque flexible, que como ven aquí, que se deforma cada vez que, un poco cada vez que la plataforma desciende, y con el láser que procede de forma recta, siempre perpendicular al objeto, esto lo que permite es dos cosas. Uno, que se reducen las fuerzas que se le ejercen al objeto que está siendo impreso, por ende, cada vez que se separa, el tanque flexible ayuda a que se le ejerzan menos fuerzas a ese objeto. Por otro lado, tenemos lo que es el Light Processing Unit, que es la unidad que contiene todo el sistema de láseres, que garantiza que el láser siempre esté perpendicular. Que sea perpendicular garantiza que siempre sea un láser limpio, y que sea muy precisa la parte que sea impresa. Entonces, estos son el tanque flexible y el Light Processing Unit, que permiten esa exposición lineal, permiten que el objeto tenga una resolución de superficie muy buena, los soportes que tengamos que utilizar no tienen que ser tan grandes, podemos poner menos cantidad de soportes, porque va a haber menos fuerzas que se le ejerzan al objeto. Entonces, esta es la base de la tecnología para entender por qué la resolución de superficie de la nueva impresora está muy mejorada respecto a la Form 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la impresora? Para preparar la impresora tenemos que elegir el material, en este caso el cartucho de resina, que contiene, como ven, este container de plástico, la resina líquida. Se inserta en el slot que hay detrás de la impresora y se coloca. Por otro lado, hay tres elementos más que tenemos que garantizar. Una vez que nosotros colocamos el cartucho de resina, tenemos la plataforma y el tanque. La plataforma es lo que ven aquí en el centro, y el tanque es lo que ven a la derecha. Entonces, este tanque lo que va a hacer va a contener la resina líquida. La impresora dispensa automáticamente la resina líquida del cartucho al tanque. Entonces, no hay que dispensar de forma manual, como pasa con algunas otras impresoras. Se hace automáticamente, y la impresora controla el volumen, que la verdad reduce un
un paso bastante importante y no tenemos que preocuparnos por estar con el tanque con suficiente resina para el trabajo de impresión. Entonces, una vez que tenemos el tanque, la plataforma y el cartucho, podemos seguir a imprimir. Una cosa importante es que Dashboard es una herramienta online que si tienen más de una impresora pueden controlar en qué impresora se está imprimiendo qué, con qué resina y cuánto tiempo va a tardar. Pueden acceder desde el ordenador o desde el smartphone y permite hacer la impresión remota. Que la impresión remota, remote printing en inglés, lo que permite es, nosotros podemos estar en cualquier lado, podemos no estar en el consultorio, capaz que terminamos de atender a un paciente, nos fuimos a casa, hicimos todo el diseño de setup desde nuestro hogar, y de repente queremos cargar el trabajo para imprimir, pero la impresora está en el consultorio. Lo que permite remote printing es cargar el trabajo de impresión desde mi casa o cualquier lugar en el que esté a la impresora, y la impresora va a empezar a imprimirlo automáticamente. Para nosotros, en el rubro de odontología, esto nos da una flexibilidad increíble. Antes teníamos que hacer el vaciado de los modelos mismo en el consultorio o enviarlo al laboratorio, hay unos tiempos que hay que respetar, pero aquí con el remote printing, si nosotros dejamos la impresora con el tanque, la plataforma y el cartucho, ya queda la impresora seteada para imprimir. Y simplemente en la pantalla de la impresora, simplemente hay que apretar un par de botones para prime, que es sumamente sencillo. Entonces, una vez que la impresora esté, como decimos, prime, preparada, podemos cargar el archivo desde donde sea que estemos. Entonces, esto es un recurso y una cosa que los clínicos agradecen mucho porque les permite la flexibilidad del flujo de trabajo, que es la ventaja de odontología digital en general. Un detalle, estamos hablando, como vieron, de la impresora Form 3B, pero hay una impresora de mayor volumen, que es la Form 3BL, que si tenemos alguien del rubro de laboratorio dental que se está conectando, o que tengan que producir una gran cantidad de modelos, esta es una impresora que permite imprimir más cantidad de trabajos, que es básicamente más del doble de impresión. Esta es una animación de la Form 3B, pero ¿cómo se compararía una Form 3BL? Como van a ver en la siguiente, es el de tamaño, y tiene 2 Light Processing Units. Entonces, ¿esto qué es lo que va a permitir? Es imprimir mayor cantidad de modelos en una impresora que es obviamente de mayor volumen, pero que realmente para laboratorios que tengan una producción intensa de modelos, esto es una gran solución. Entonces, esto es más aproximadamente como se verían los modelos impresos directamente en la plataforma. Entonces, una vez que encargamos el trabajo a la impresora, preparamos la impresora, le dejamos que imprima. ¿Qué pasa después? Porque una cosa, y parte importante del flujo de trabajo digital, es que tenemos la impresora, pero tenemos que hacer el post-acabado o post-procesamiento. Esto consiste en sacar la plataforma y del ecosistema de Formlabs. Entonces, básicamente, lo que sucede es, vamos a hacer primero un lavado, que lo podemos colocar con la plataforma directamente de la impresora, en la que se imprimió, o sacarlos de los modelos de la plataforma y lavarlos en lo que es el cesto que viene con la Form Wash. Entonces, se lava en IPA, en el 90% o más, y se lavan aproximadamente por 10 minutos estos materiales. Una vez que hayamos lavado, porque el lavado se hace para quitar la resina líquida que haya quedado en la superficie, y para que no se cure y que no genere ninguna alteración, es importante hacer ese lavado. Pero es importante dejar que se sequen previo al curado final. El curado final lo que va a permitir es que el material adquiera las propiedades mecánicas necesarias para la aplicación. Esto va para estos materiales, o también tenemos otros materiales biocompatibles que adquieran la biocompatibilidad final y que las propiedades mecánicas obviamente se adquieran con este proceso. Entonces, para curar hay que sacar las partes sí o sí de la plataforma de impresión. Se pueden sacar los soportes o dejarlos, eso es opcional, y lo que hace la Form Cure es que expone luz y temperatura, porque se configura el tiempo y la temperatura en ella para que cure el objeto de forma final. Los parámetros de temperatura y de tiempo ya están preestablecidos por Formlabs y simplemente hay que configurarlos y ya está. No hay un exceso de curado ni de lavado, como por ejemplo la Form Wash, porque se establecen los tiempos en las pantallas que tienen las unidades, y no hay necesidad de retocar o exceso de lavado que pueden afectar nuestras partes. Entonces, ¿cómo termina el flujo de trabajo digital? Con el termoformado e instalación.
Para el termoformado, esto es acorde a las indicaciones clínicas o lo que estén acostumbrados a utilizar en el consultorio. Nosotros, por ejemplo, en nuestra guía de aplicación, decimos que, bueno, para las placas de termoformado, obviamente estos son recursos de terceros, se necesitan de distintos grosores para si sea alineadores o retenedores, se necesita una estampadora, piezas de mano para cortar el exceso de la placa, y, bueno, discos y fresones, obviamente. Entonces, una vez que, y aquí se tienen, por ejemplo, aquí ven Gray Resin, la Model Resin, y a la derecha la Draft Resin, que es la nueva resina. Y esto es así como se vería aproximadamente cuando queda termoformado. Para quitar es el mismo proceso que utilizamos en el flujo de trabajo convencional, de corte inicial del exceso, suavizado de bordes con algunos fresones, y pulido final para que no hayan bordes filosos para el paciente que puedan lastimar las encías, por ejemplo. Entonces aquí con lo que se ve, bueno, el delivery final, la entrega del alineador, en este caso es como un alineador que se termoformó sobre un modelo que se imprimió en una altura de capa de 160 micrones, y así es como se vería clínicamente. Y para la nueva resina que vamos a ver ahora a continuación, la resina Draft Resin, que imprimimos en 200 micrones, así es como se vería un alineador en el maxilar superior, y aquí pueden ver en el borde incisal, de las piezas 11 y 21 y el lateral, cómo es que se ve o se insinúan de forma muy sutil las líneas de impresión, ¿no? que se traducen en el alineador. Entonces, otra vista lateral es sumamente estético, y, bueno, lo pueden comparar con cualquier otro sistema que lo estén usando. Y, bueno, materiales para alineadores y retenedores. Hay varios materiales, volviendo a la misma diapositiva que mostré anteriormente. La resina Draft es la nueva resina que sirve para la producción rápida y precisa de modelos. Esta resina se lanzó la semana pasada y está disponible en dos alturas de capa, 100 y 200 micrones. ¿Qué significa esto? Y vamos a ver ahora a continuación. Nosotros teníamos una previa generación de Draft, la versión 1, ahora tenemos la versión 2, y hay una gran diferencia, obviamente el color, pero también van a ver que es el tema de los parámetros de impresión y la precisión. Entonces hicimos un cambio de la generación 1 a la generación 2, y aquí pueden ver unas macrofotografías que les permiten ver, bueno, cómo es que el objeto queda impreso con esta resina y en 200 micrones. Si vemos un alineador termoformado, aquí pueden ver un poco más las líneas que se traducen en el alineador, y aquí tienen una macrofotografía que lo pueden ver aún más, y aquí sería un modelo casi articulado, pero así pueden ver las caras oclusales, saber cómo se traducen. Y aquí tenemos un modelo metálico en el que nosotros hacemos el testeo del ajuste y precisión. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Entonces, el alineador se ve de esta forma, y para que puedan saber cómo se va a ver esto desde el punto de vista clínico. Una cosa importante, y que vamos a estar hablando de otros materiales, de la resina Gray, impresa en 100 micrones, la resina Gray en 160, y la resina Draft, impresa en 100 micrones y en 200 micrones. Van a ver que para imprimir 4 modelos directamente en la plataforma de impresión, hay una diferencia sustancial de tiempos de impresión. Como ven, los tiempos de impresión bajan drásticamente, hasta, por ejemplo, siendo el tiempo más rápido de 58 minutos impreso en la resina Draft en 200 micrones. El tiempo de impresión es una ventaja versus la resina Gray, pero también va a ser la precisión. Entonces, una cosa importante es que, aparte del tiempo de impresión propiamente dicho, hay que considerar el tiempo de posacabado. No lo agregué aquí, pero todas estas resinas tienen 10 minutos de lavado. Donde sí se genera una diferencia es en el postprocesamiento, en la parte de curado. Como ven, la resina Gray necesita 30 minutos de curado a 60 grados centígrados, mientras que la resina Draft solo necesita 5 minutos sin temperatura. Es decir, en la FormCure se puede configurar para 5 minutos de exposición UV y sin la parte de temperatura. Entonces, lo que hemos visto es que había un incremento sustancial, incluso para un modelo, que un modelo en Draft 200 se puede imprimir en 16 minutos, por ende, si ustedes están considerando hacer
del delivery o la entrega de un alineador en el mismo día que viene un paciente, este sería un gran material también para ese propósito. Les permite hacer una impresión en 16 minutos, más 10 minutos de lavado, serían 26, más 5 de curado. Es decir, en aproximadamente 32 minutos pueden entregar el alineador al paciente. Entonces, para hacer una comparativa, cómo se vería en la Form 3BL para 24 modelos, aquí pueden ver que imprimiendo 24 modelos en la resina Draft 200 pueden imprimir en 2 horas 30 minutos. Entonces, ¿por qué se da esta diferencia de impresión? Básicamente la resina nueva, la Draft V2, tiene un nivel más alto de fotorreactividad. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Comparado a la resina Model y Gray, como vamos a ver. Esto permite que tengamos movimientos más rápidos del láser, tenemos el menor tiempo de postprocesamiento y no hay necesidad de precalentamiento y dispensado de la resina. Entonces, todo esto es lo que permite que el tiempo de impresión se reduzca drásticamente y de posacabado. Entonces, ¿qué hay sobre la precisión? Porque nosotros en odontología sabemos que la velocidad es una gran ayuda, pero nosotros seguimos sabiendo que la precisión y el ajuste tiene que ser impecable. Entonces, nosotros hacemos internamente varios testeos para ver, bueno, cómo es que se imprime o cuál es la superficie mediante heatmaps que está dentro de los rangos. Nosotros, con un modelo impreso en rough resin de 200 micrones, encontramos que el 98% de las superficies se encuentran dentro de un rango de precisión de 100 micrones comparados a los archivos que hemos escaneado. Entonces, ¿cómo es que nosotros chequeamos esto? Tenemos un master file, que es que tenemos también un modelo metálico. Nosotros tenemos el modelo impreso, utilizamos distintos escáneres para escanearlo, conseguimos el mismo modelo que hemos impreso de forma digital, y lo que hacemos es superponemos ambos archivos y conseguimos el heatmap resultante que nos da la precisión y la de la superficie. Entonces, esto es lo que hemos encontrado, y esto no se hace solamente en un modelo, se hace en múltiples modelos y se hace cross-arch el checking. Entonces, lo que ven aquí es cómo es que realmente hay una precisión sumamente grande, incluso comparado con Gray. Gray tiene 93% de precisión, por ende Draft con 98 es aún más preciso. Entonces, aquí tienen para comparar, porque hablamos de 200 micrones, pero también hay altura de capa de 100 micrones para aquellos pacientes que realmente estén preocupados por la parte estética. 100 micrones, como ven, permite una superficie mucho más lisa y más imperceptible las líneas de impresión, si es algo que realmente creen que puede ser una preocupación para el paciente. Entonces, simplemente a grandes rasgos y como para ir resumiendo de la resina Draft, es una solución para ortodoncia que pueden elegir imprimirla directamente en la plataforma de impresión o de forma vertical. Y aquí pueden ver más o menos, si comparamos 8 modelos en estos dos casos, o hasta 18, cuánto tiempo es que llevaría en total, o incluso el costo de impresión, que sería $2-3 por modelo aproximadamente. Entonces, esto es una solución muy interesante a considerar. Entonces, vamos a la siguiente resina, que es la resina Gray, que para la aplicación de ortodoncia, la altura de capa ideal es 160 micrones. Gray Resin también tiene 100 micrones para imprimir y 50, pero para esta aplicación de ortodoncia un buen balance entre precisión y velocidad es 160. Pero de vuelta, la resina Draft viene a cambiar mucho el flujo de trabajo y tener varias ventajas versus esta resina. Aquí lo que pueden ver, disculpen que esta diapositiva está en inglés, pero que pueden también imprimirla horizontal o vertical. Y aquí más o menos tienen el tiempo de impresión comparativamente y cuánto es el costo total que tendría un modelo, de vuelta de $2-3. La superficie, lo que le hablaba anteriormente, es de 93%, entonces aquí es lo que ustedes pueden evaluar, bueno, qué es tan preciso lo que yo necesito para mi aplicación, y bueno, y para poder tomar la decisión de qué material optar para imprimir. Por otro lado, tenemos la resina Model, que para imprimir modelos de alineadores, la altura de capa sería 140 micrones, solo disponible en la Form 2, o 100 micrones en la Form 3B. Esta resina, como ven, simula un poco más los modelos restaurativos, que si por algún motivo ustedes ya están utilizando esta resina para otros trabajos, pueden seguirla utilizando con esta altura de capa, pero esta resina se utiliza sobre todo para casos de odontología restauradora. Y por último, lo que les iba a decir, que la resina White es una resina que
para ortodoncia sabemos que refleja mucho el material o el yeso extra duro que utilizamos para hacer los modelos o presentación de caso o modelos diagnósticos. Es una resina que también puede ser, es muy utilizada por ortodoncistas para hacer socalado y, bueno, y la presentación al paciente. Y por otro lado, también informarles que dentro de las aplicaciones de ortodoncia, aquí les estoy mostrando el Dental Indications Roadmap. Estamos trabajando siempre en materiales, no, obviamente aparte de ortodoncia, en otros para prostodoncia o rehabilitación. Y en este caso lo que ven en la última fila es obviamente que estamos trabajando en un material para cubetas de transferencia de los brackets, sobre todo para el cementado indirecto, que bueno, estamos trabajando, simplemente mostrarles que estamos muy activos para traer nuevas soluciones a los ortodoncistas. Y para conclusiones, simplemente para cerrar, es, bueno, que con toda esta información, capaz que muchos de ustedes ya tienen el flujo de trabajo o tienen una parte, ¿qué considerar para adoptar esta aplicación y sobre todo el flujo de trabajo que contiene la impresión 3D? Bueno, primero que nada, considerar entender el flujo de trabajo digital. Por otro lado, saber que tiene una curva de aprendizaje del profesional y del equipo, que hay que evaluar el retorno de la inversión, que tenemos que adquirir nuevas habilidades, que tenemos que tener una organización del tiempo, del espacio y del equipo, de la administración de tareas, y que, bueno, obviamente tengo que entender qué recursos necesito adquirir para implementar. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el setup del espacio para tener una impresora 3D. En este caso, por lo que ven aquí, tenemos en el centro de la impresora, tenemos la estación CAD a la izquierda, tenemos la estación de lavado y curado a la derecha, y tenemos un espacio libre para poder remover las partes de la plataforma. Debajo de la impresora y todo el sistema CAD tenemos los cartuchos de resina, los tanques. Entonces, ¿esto qué indica? Que es un sistema obviamente compacto, que se puede ajustar a la clínica, al laboratorio, pero que, bueno, este sería como recomendación de nuestro lado para que puedan tener un flujo y una logística lo más fluida posible con este proceso. Por otro lado, bueno, una vez que considero ¿qué tengo que considerar para ir adoptar el flujo de trabajo? ¿Cómo hago este salto? Primero, siempre elegir una aplicación para comenzar. La producción de modelos y de alineadores, para alineadores, es una excelente aplicación, y que siempre hay que empezar por una, porque es lo que nos va a permitir ir acostumbrándonos al proceso, no solo para nosotros, sino para el equipo dental. Elegir qué fabricar, bueno, dentro del consultorio o qué delegar al laboratorio o servicio externo. Conseguir el apoyo del equipo dental. De vuelta, por ejemplo, yo me he formado en odontología convencional y aprender odontología digital lo hice externamente, no parte de la universidad, y hay muchos, las carreras de asistente dental o de laboratorio, no todas incorporan conceptos de odontología digital o cómo es el flujo de trabajo, y bueno, hay una curva de aprendizaje aparte de todo el equipo. Tenemos que adquirir los recursos y tenemos que entrenarnos, obviamente. Entonces, por último, una vez que nosotros estemos conformes con eso, podemos expandir a otras aplicaciones y nuevas aplicaciones. Por ejemplo, si quieren imprimir cubetas para el cementado indirecto de brackets. Entonces, simplemente les dejo esto, les dejé el source aquí abajo para que puedan ver cómo es que se compara el flujo de trabajo tradicional versus el digital. A simple vista sabemos que un flujo de trabajo que tiene menos pasos significa que hay menos probabilidades de introducir un error en ese flujo, desde el principio hasta el delivery. Entonces, disminuir la cantidad de pasos nos permite disminuir ese margen de error en la entrega del dispositivo, por ejemplo, a nuestro paciente. Y eso es algo que nos beneficia mucho a nosotros porque nos da una seguridad de que, bueno, nos entrenamos en el flujo de trabajo digital, pero podemos, obviamente, controlar más todo el proceso. Como conclusión, y esta es la última diapositiva, hay muchas ventajas, pero también hay desafíos en la adopción del flujo de trabajo digital. Las ventajas, y esto lo miro no solamente como impresión 3D, sino enteramente el flujo de trabajo, la experiencia del paciente y los resultados que se obtienen son superiores. La experiencia del paciente ya de por sí, para no tener que pasar por una impresión manual, convencional, con alginato o con silicona, por ejemplo, ya cambia porque no pasan por esa experiencia que para algunos es muy traumática. Pero también los resultados podemos a veces también entregarles el alineador el mismo día que van a la consulta. Por otro lado, es de fácil adopción.
Formlabs, por lo pronto, hace que la impresora sea muy intuitiva en colocar los instrumentos, que Preform sea intuitivo, no agregar funciones complejas o que sean lo más intuitivas posible. Hacemos mucho trabajo en el backend, pero en el frontend que sea lo más user-friendly posible. El flujo de trabajo está simplificado, con menos pasos, pero también es flexible, porque si, por ejemplo, no queremos adoptar la etapa de diseño, la podemos delegar al laboratorio o a un servicio externo. No tenemos por qué decir, hago escáner, software e impresión. Podemos elegir, el flujo de trabajo se ajusta a cada una de nuestras necesidades. Hay un ahorro de tiempo y dinero, no hay riesgo de deformación de las impresiones, por ejemplo, con escáner intraoral. La información queda guardada y de acceso universal, es decir, si yo me quiero comunicar con un profesional que esté ubicado en otro país, el traspaso de información es mucho más sencillo, o la interconsulta y equipos multidisciplinarios, sobre todo en momentos que estamos viviendo una pandemia. La comunicación cambia y nos permite que aún estar conectados y evaluar los casos clínicos. Y un alto ROI si sabemos cómo manejar el flujo de trabajo. Los desafíos. Sí hay una curva de aprendizaje, sí hay que una organización del espacio de administración de tareas, porque cuando se imprime hay que hacer el postprocesamiento y le delegamos eso al asistente, y hay que saber cómo manejar esos tiempos en cuanto no asiste con el paciente o que hace estas tareas internas de impresión. Hay que obtener el entrenamiento y habilidades, tener una buena técnica de escaneo del CAD software, la impresión, hay que tener el entendimiento y formarse en el flujo de trabajo digital, tener el equipo dental a bordo y, bueno, saber que hay unos costos iniciales, pero que realmente producen un gran retorno si sabemos utilizarlos correctamente. Y siendo ese el final de la presentación, les agradezco mucho y, bueno, si tienen alguna duda, estaré feliz de poder responder. Gracias, doctora. Pues sí, efectivamente vamos a entrar en unos minutos a la parte de preguntas y respuestas. Ahí hay un cuadrito de preguntas y respuestas para que, por favor, si tienen alguna duda, aprovechar ahorita aquí a la doctora Elisa para que nos puedan apoyar de manera más certera a contestar todas las preguntas pues, más específicas. Y nos comentaba aquí Juan Hernández en el chat que sí puede ser cualquier tipo de impresora. Dice, yo tengo una Chiron y una DaVinci Junior. Dice, sí, es un software muy bueno, tiene un lápiz áptico y yo lo manejo en la reconstrucción facial forense. Bueno, en este caso, Doc, pues estamos con las soluciones de Form 3B, pero no sé si tengas algún comentario con esta. Sí, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Juan, por la pregunta. La verdad, lo importante, y esto es volver a lo que hablamos anteriormente, es que poder exportar un archivo en formato OBJ o STL. Si su software permite exportar con esas extensiones de archivos, se puede imprimir en la impresora. Lo único a tener en cuenta, obviamente, es cómo es ese objeto. No entramos en detalles hoy, pero es importante para que se imprima correctamente ver que no hayan bordecitos pequeños que no estén soportados para poder hacer una impresión buena del objeto. Si se hace reconstrucción facial, esto también es un poco del área relacionado a medicina. Tenemos también todo un área de Formlabs Medical, y esto es una gran interacción. De eso, por ejemplo, para reconstrucción facial, sí se puede imprimir, hemos impreso, incluso ingenieros utilizan la impresora para imprimir distintos objetos, y la Form 3B permite eso. Si por algún motivo hemos impreso para un protesista maxilofacial de Francia, él necesitaba imprimir incluso una cabeza, y ahí el volumen de impresión era compatible con la 3BL. Entonces, hay que considerar el objeto que se va a imprimir y el volumen para ver, obviamente, que sea compatible con la plataforma y lo que se puede imprimir en la impresora. Pero lo importante, como estándar, Formlabs acepta archivos de extensión OBJ o STL. Perfecto, muy bien. Y pues bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, a favor de comentarnos ahí en preguntas y respuestas para poderles contestar a la brevedad posible. Y bueno, también quiero aprovechar para comentarles a los que nos escribieron si estará disponible posteriormente este taller. Claro que sí, lo estaremos compartiendo en nuestras diferentes plataformas digitales. Se las comento, nos pueden encontrar como Century 3D en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también en nuestro canal educativo
de YouTube, Century 3D School. Ahí estará a la brevedad posible este taller de alineadores dentales. Y pues con la finalidad de todas las personas que no nos pudieron ver en este webinar en vivo, bueno, pues encuentren el material completamente en MP4 o en nuestras diferentes plataformas digitales. Ahí pueden encontrar, adicional a todas las soluciones que tenemos, pues diferentes aplicaciones con nuestras impresoras de SLA, Formlabs. Entonces, pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, por el momento no. Aquí nos comenta Juan Hernández, dice, imprime con PLA, ya me resolviste la pregunta, muchas gracias. Bueno, PLA es otro tipo de tecnología, pero bueno, aquí. Sí. Me parece que es toda aplicación muy interesante, sobre todo en la reconstrucción facial. Lo importante es saber que, bueno, Formlabs tiene el sistema SLA, básicamente, bueno, que como ya presenté, consiste en tener resina líquida que es fotocurada, y ese fotocurado es que genera el objeto capa por capa. Y bueno, Formlabs estaría dentro de la categoría de Bad Polymerization y SLA. Por las dudas, si hay alguien más de la audiencia que ve PLA y algunos conceptos capaz, Formlabs está dentro de una categoría de impresión 3D. La verdad es un mundo, y para nosotros en odontología, que no hemos sido instruidos en estas nuevas tecnologías, a veces nos puede llevar a confusión, y bueno, poder entender cómo se clasifica esta tecnología es importante para poder saber cómo funciona y cómo se adapta a nuestro flujo de trabajo. Perfecto. Aquí nos preguntan, ¿afecta que en el usuario que las capas estén en 200 micras? ¿O hay diferencia en trabajo entre 100 y 200 micras? Bueno, excelente pregunta. Obviamente, en cuanto a la precisión, hay una diferencia en cuanto a tiempo de impresión de 200 micrones y 100 micrones. Obviamente 100 micrones es una altura de capa más pequeña, entonces lo que eso va a hacer es que el objeto las líneas sean menos visibles que en 200 micrones. Básicamente, clínicamente lo que se va a ver, obviamente un alineador va a reflejar un poco más las líneas de impresión porque hacemos el termoformado, entonces el alineador transporta esas líneas. Los 200 micrones son notorias, pero tampoco tanto, y comparado con empresas que fabrican alineadores externamente, 200 micrones está dentro del estándar y clínicamente aceptable, no solamente por el funcionamiento clínico y hacer la corrección hacer los movimientos ortodónticos, sino también aceptable para el paciente. Básicamente va a haber una diferencia en cómo se vea la altura de capa y la resolución de superficie y el tiempo de impresión. Básicamente eso es lo que vamos a estar viendo de diferencias. O sea, nosotros podemos ver en el modelo cuál es la diferencia y bueno, y elegir para nuestro paciente qué va a ser lo mejor. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues por el momento no hay algún otro tipo de preguntas. No sé si Carlos Alvarado, Charlie, ¿tienes algún comentario sobre la audiencia o sobre las aplicaciones dentales para México que puedas apoyarnos? No, en verdad no. El webinar fue muy completo. Gracias, doctora. Nosotros estamos muy emocionados con el futuro de Formlabs Dental, específicamente ahora con el lanzamiento de la Form 3BL, ya que sabemos que va a causar un gran impacto en los laboratorios, como ya la doctora lo ha mencionado, y al mismo tiempo sabemos que la nueva versión de Draft también va a causar una gran diferencia, ¿verdad?, en todo lo que es los modelos que los odontólogos están imprimiendo hoy en día. Y ese es el propósito, ¿verdad? Queremos asegurarnos de facilitar herramientas y los materiales más avanzados, los cuales ustedes puedan lograr sus objetivos, y ese va a ser el enfoque y va a continuar siendo el enfoque. Perfecto, muy bien. Y pues sí, correcto, la presentación estuvo bastante completa, bastante sencilla de entender. Y pues bueno, si no hay ningún otro tipo de pregunta, quiero recordarles nuevamente que estaremos subiendo este material a las diferentes plataformas digitales. Pueden encontrar este tipo de soluciones, tanto dentales como de otro tipo de aplicaciones de nuestro aliado estratégico Formlabs en www.century3d.com.mx, en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, LinkedIn y en nuestro canal educativo de Century 3D School. Entonces, pues bueno,
Yo quiero agradecerle a nombre de todo el equipo de Century 3D a la doctora Elisa y a Carlos por este tiempo que nos compartieron y pues sobre todo dar a conocer nuevos materiales y las diferentes aplicaciones profesionales que tiene Formlabs para la industria. Entonces, doctora, Carlos, les agradecemos mucho y pues bueno, no sé si gustan dar algún último mensaje antes de concluir esta sesión. Bueno, muchas gracias de vuelta al equipo, a Fernanda, Rodrigo, obviamente de Century 3D. Simplemente un mensaje para aquellos clínicos o profesionales del laboratorio que estén conectados. El flujo de trabajo digital es un nuevo cambio de paradigma, pero también abre muchas puertas y posibilidades. Hay mucho camino por andar, ya hay muchas cosas creadas también. Esto es solo el principio de lo que vamos a ver. No se sientan intimidados por adoptar el flujo de trabajo. Realmente es una gran herramienta y que tiene muchas ventajas clínicas, no solamente para nosotros, sino sobre todo para nuestros pacientes. Así que siempre recordar eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan muy buen día. Gracias, doctora. Gracias, Carlos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.